Óigame bien, hermana, si su única oportunidad de salvar a sus hijos del hambre estuviera bajo una tierra marcada por el diablo, ¿tendría el coraje de cavar? En 1998, en el corazón seco de Durango, México, la viuda Elena Ríos, Lencha, era invisible para el mundo, pero sus ojos solo veían la fragilidad de su hija Marisol. Por 100 pesos, una bicoca, compró el rancho La Llorona, un lugar donde la maldición era más pesada que el aire, un sitio que escondía una mina de oro legendaria. Nadie en el pueblo quería el tesoro porque estaba custodiado por la guardiana, una sombra que se alimentaba de la codicia y del alma. Y el ataque de esta entidad no vino con gritos, sino con la voz que Elena más amaba. Comenzó a llamar a Marisol, usando la voz de su difunto esposo. ¿Sería esta una prueba de Dios? Descubra cómo la fe y el amor incondicional de una madre guerrera se convirtieron en el único escudo capaz de sellar la maldición y probar que la bondad siempre vence la tentación. Lo compró por 100 pesos, un valor que no alcanzaría ni para un buen plato de mole poblano en la capital de Durango, pero para Elena Ríos ese precio irrisorio era el único posible para volver a empezar. En aquel 1998, bajo el sol implacable que rajaba la tierra y la esperanza en nombre de Dios, ella sabía que estaba comprando no solo un rancho abandonado, sino también el miedo de un pueblo entero. Todos en Zacatecas y en el pequeño pueblo vecino la alertaron sobre el rancho La Llorona, diciéndole que la tierra había sido marcada por una antigua maldición, un castigo divino contra la avaricia del antiguo dueño que había desaparecido sin dejar rastro, como si el suelo se lo hubiera tragado. Elena, a sus 45 años, con la piel curtida por el sol y el alma hecha pedazos por la muerte sospechosa de su esposo en la mina, no tenía tiempo para leyendas de llanto o maldiciones. Para ella, ningún fantasma podía ser más aterrador que la visión de su hija, Marisol, pasando hambre. La viuda guerrera solo veía en esas tierras áridas la última oportunidad de darle un nuevo propósito a su vida y de librarse de una culpa silenciosa que la carcomía, la culpa de haber permitido que la ambición ciega del marido los llevara a la muerte. La propiedad era grande, prometedora a los ojos de una campesina, pero el peso del abandono y la superstición se aferraba a los muros de adobe agrietado, exhalando un aire frío incluso bajo el calor inclemente del desierto mexicano. La primera vez que puso un pie en ese lugar, un viento seco le azotó el rostro, levantando una espesa nube de polvo y hojas secas de maguey que parecían advertirle del peligro inminente. El rancho. La Llorona, con su vieja casa colonial de tejado roto y paredes descoloridas, se encontraba aislado en el paisaje árido de Durango, lejos de las miradas curiosas y los murmullos maliciosos del poblado. Ese aislamiento que a todos asustaba era justamente lo que Elena buscaba. Necesitaba un refugio, un lugar donde el chismorreo y el juicio social no pudieran alcanzar la pureza de su hija. No cargaba herramientas ni muebles nuevos, solo su fe sencilla, una imagen gastada de la Virgen de Guadalupe, la fuerza de su desesperación y la certeza de que Dios no desampara a quienes actúan con el corazón puro, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Ese pedazo de tierra, aunque maldito, era su herencia, su redención, y estaba dispuesta a luchar contra cualquier amenaza, ya fuera humana o espectral, para mantener a su familia a salvo. Cuando la camioneta vieja de su vecino, el único que aceptó hacer el transporte, la dejó frente al rancho, la vastedad de ese desierto agrietado la golpeó con toda su fuerza, pero Elena no retrocedió, ni permitió que el miedo de Marisol la dominara. La hija, que llevaba en los ojos la dulzura y la curiosidad de sus 15 años, sostuvo la mano de su madre con fuerza, pero su mirada vagaba con fascinación, buscando en los cactus gigantes y en las sombras largas la presencia de la entidad llorona que daba nombre al lugar,
La viuda sintió el peso de la mirada de la comunidad sobre sí, incluso en la distancia, una mezcla de lástima y desaprobación por haber desafiado una leyenda que para ellos era más real que la Biblia. Era allí, en ese lugar olvidado y temido, donde la mujer intentaría transformar la maldición del marido, la codicia que lo llevó a la muerte en la mina, en una bendición de paz y provisión para Marisol, probando que la bondad, y no el oro, era el verdadero tesoro a buscar. La frase que le martillaba la mente a Elena mientras abría el portón enmohecido del rancho con el pequeño manojo de llaves que apenas encajaba en la cerradura era: Dios me guíe y la tierra me acepte, porque no tengo otro lugar a donde ir. El aire, impregnado con el olor a romero silvestre y polvo antiguo, era casi palpable, y el silencio del lugar era tan profundo que le hacía oír el latido de su propio corazón. Sabía que necesitaba encender una fogata, preparar algo caliente y rezar para alejar los malos presagios que flotaban sobre el sitio como zopilotes hambrientos, pero la fatiga y la sensación de aislamiento eran abrumadoras. La casa, con sus gruesas paredes de adobe, parecía respirar un pasado doloroso, y la viuda sentía el peso de todas las historias no contadas que se anidaban en los rincones oscuros y en las ramas retorcidas de los árboles secos que flanqueaban el patio. Su mayor fuerza, sin embargo, no residía en arma o fortuna alguna, sino en la determinación de proteger a su hija a toda costa, un amor inquebrantable que esperaba que fuera un escudo más poderoso que cualquier exorcismo o bendición. Frente a la casa había un pozo seco, con un borde de piedra antigua cubierto de musgo, y fue de allí que Elena sintió un escalofrío inesperado, un frío que nada tenía que ver con el clima desértico de Durango. Un murmullo distante y melancólico parecía subir del fondo del pozo, un sonido que recordaba un lamento ahogado, y Marisol, más sensible a las energías ocultas, apretó la mano de su madre con fuerza, con los ojos muy abiertos. La viuda intentó ignorarlo, atribuyendo el sonido al viento silbando en la cavidad profunda, pero la semilla del misterio había sido plantada, y la curiosidad de la hija, mezclada con su creencia en leyendas, comenzó a brotar como una flor venenosa en el suelo reseco. Elena encendió un pequeño cigarro de hoja, aspiró el humo amargo y miró el cielo nocturno que comenzaba a extenderse sobre el México profundo, prometiéndose a sí misma que el miedo no las dominaría y que ese lugar se convertiría en su hogar, incluso si tenía que luchar contra las aparecidas de un pasado sombrío. La sensación de que la tierra la estaba observando era constante, un peso invisible sobre los hombros de Elena, pero ella se concentraba en tareas prácticas: descargar las pocas pertenencias, arreglar un rincón para dormir en la vieja sala principal y cubrir las ventanas rotas para ahuyentar a las criaturas de la noche y a los ojos curiosos de los vecinos. El rancho, con su nombre siniestro, era un desafío lanzado a su destino, y la viuda lo aceptó con la resignación y el coraje típicos de las mujeres rurales latinas, que aprenden a doblar el dolor para transformarlo en fuerza. Recordó los días en que su marido la ilusionaba con promesas de oro y riqueza fácil, y la memoria de ese sueño deshecho sirvió como un antídoto contra cualquier tentación de codicia que pudiera surgir en su camino, reforzando su convicción de que el trabajo honesto y la fe eran los únicos caminos hacia la verdadera libertad. Aquel rancho era su penitencia, pensó Elena, su oportunidad de probarse a sí misma y a Dios que había aprendido la lección, que la simplicidad de la vida en el campo y la dignidad de una mujer luchadora valían más que todas las riquezas del mundo. Su hija era su tesoro más preciado, y la viuda haría lo que fuera necesario para garantizar que el futuro de Marisol no fuera manchado por la codicia que le había robado a su padre. Era una promesa silenciosa,
un juramento hecho al sol poniente de Durango. Los cactus, gigantes y milenarios, parecían testigos silenciosos de ese nuevo comienzo, y la viuda sentía la presencia de la naturaleza, dura, pero verdadera, una aliada más confiable que cualquier humano. La protagonista apenas sabía que la maldición del rancho La Llorona no estaba en la superficie, sino escondida, sellada, justo debajo de sus pies, esperando a alguien lo suficientemente desesperado como para liberarla. La historia de ese rancho no era sobre un fantasma de mujer llorando por sus hijos, sino sobre la guardiana de un secreto mucho más antiguo y peligroso, un secreto que hablaba de metal precioso y sangre inocente, y que pronto se manifestaría a través de un fuerte olor a tierra mojada y azufre. Compró esa hacienda abandonada por solo 100 pesos, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. El año era 1998 y la sequía en Durango parecía un castigo bíblico, tiñendo el cielo de un amarillo opaco y el ánimo de la gente de gris. Nombre de Dios, el pequeño pueblo más cercano al rancho La Llorona vivía bajo una nube de desesperanza. Las plantaciones de maíz se habían vuelto polvo, los animales se morían y la única agua disponible era racionada con la avaricia de quien guarda oro. La casa de Elena y Marisol, en la ciudad más grande de Zacatecas, había sido vendida para pagar las deudas dejadas por el marido, un hombre que, aunque amado, fue consumido por la fiebre del oro fácil en las minas ilegales de la región, llevándolo a un fin trágico y lleno de misterio. Elena, o Lencha, como la llamaban con cariño aquellos que la conocían, arrastraba consigo no solo los pocos fardos de ropa y un puñado de monedas, sino un peso mucho mayor en el corazón, el sentimiento de que, de alguna manera, su ambición silenciosa por una vida mejor había incentivado a su marido a arriesgar demasiado, transformándola en una viuda cargada de remordimiento y necesidad. Ansiaba un lugar donde pudiera lavar el alma, donde el sudor del trabajo honesto pudiera purificar las penas del pasado. La viuda intentaba a toda costa ocultar a Marisol la gravedad de su situación financiera. La niña de 15 años, aunque era dulce y llena de fe, no necesitaba cargar con la carga de la escasez que pesaba sobre la madre como una piedra de molino. La ausencia del padre era un agujero abierto en el pecho de Marisol, y ella compensaba el dolor sumergiéndose en las leyendas del México profundo, creyendo fervientemente que había fuerzas ocultas, tanto buenas como malas, que regían la vida en el pueblo. Era esa inocencia soñadora, esa profunda creencia en lo invisible, lo que hacía de Marisol el punto débil y al mismo tiempo la fuerza motriz de Elena. La madre la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, temiendo que la pureza de su hija la hiciera vulnerable a las oscuridades del rancho La Llorona. Pero la necesidad de recomenzar en su propia tierra, lejos del juicio de Zacatecas, era innegable. La arquitectura del rancho era un testimonio mudo de la época colonial, con sus patios internos cubiertos de malas hierbas, las vigas de madera oscura en el techo y los arcos de piedra que enmarcaban el paisaje desolador. El calor del desierto era tan intenso que parecía rajar los huesos, pero extrañamente, en el interior de la casa principal, flotaba un frío persistente y anormal, un aire denso que no se disipaba ni con la apertura de las pocas ventanas que aún tenían vidrios enteros. Mientras Elena barría el polvo de años, Marisol exploraba el cobertizo anexo, donde la luz tenue que entraba por las grietas revelaba telas de araña del tamaño de redes de pesca y el fuerte olor a tierra mojada, un olor insólito en medio de esa sequía aterradora. La niña intentaba ser práctica para ayudar a su madre, pero sus ojos siempre volvían al pozo seco en el patio, de donde el viento, caprichoso y melancólico,
parecía arrancar un sollozo distante, alimentando su imaginación con la leyenda de la mujer que lloraba por sus hijos perdidos. Elena había comprado ese rancho a un abogado en la capital que quería deshacerse de la propiedad a toda costa, escéptico respecto a las supersticiones locales, pero él mismo temeroso de la burocracia y del mal presagio que el nombre La Llorona conllevaba. Había usado los últimos pesos que le quedaban, una cantidad que apenas cubría las tasas notariales, y sentía la presión de haber quemado su último cartucho. Su plan era simple, pero ambicioso. Usar el poco conocimiento de agricultura que tenía, herencia de sus padres, para hacer que esa tierra árida produjera, probando que el trabajo era la única magia que necesitaba. Pero la realidad era más dura que su optimismo. El suelo estaba duro como una roca, el sol quemaba sin piedad, y la falta de agua era un enemigo invisible, más cruel que cualquiera parecida. La viuda rezaba todas las noches delante de la imagen de Guadalupe, pidiendo no por riquezas, sino solo por la provisión y la fuerza para no sucumbir a la desesperación que golpeaba a su puerta. La única cosa que la hacía seguir era la imagen de su hija durmiendo, protegida bajo una manta fina, exhausta por el viaje. Elena se sentaba en el portal, la brisa fría de la madrugada de Durango tocando su rostro cansado, y veía la vastedad del cielo estrellado que parecía ignorar la miseria humana. La soledad era una visita constante, un peso que solo las mujeres fuertes que pierden a sus compañeros conocen bien. Pero ella la transformaba en silencio productivo, planeando dónde plantaría las semillas que había comprado con el último dinero, dónde buscaría el agua que parecía no existir. Su corazón estaba endurecido por el dolor, pero no por la maldad, y sabía que la bondad y la humildad eran sus únicas monedas de cambio con la vida, y era con ellas que reconstruiría el futuro de Marisol. La relación con el pueblo vecino era fría, casi hostil. Las pocas veces que Elena fue a nombre de Dios para comprar un trozo de tortilla y un poco de maíz, las miradas eran pesadas, llenas de desconfianza y chismorreo. Nadie hablaba abiertamente, pero los murmullos sobre la forastera loca que compró la tierra del diablo llegaban a sus oídos, y ella sentía el aislamiento social que el miedo y la superstición imponían. La viuda entendía que, para esos campesinos, desafiar la leyenda de La Llorona era lo mismo que desafiar al destino, pero su fe práctica y su urgencia le impedían dejarse abatir por leyendas que, para ella, eran solo historias antiguas sin importancia real para quien estaba al borde de la ruina. Se aferraba a la idea de que el trabajo duro y la decencia serían la prueba de que Dios la protegía, y que el juicio social, por más doloroso que fuera, era solo viento seco. Aquel rancho representaba un campo de batalla interno para Elena. Por un lado, la codicia del pasado que necesitaba exorcizar. Por otro, el miedo a no conseguir proveer para Marisol la única riqueza que le quedaba. Intentó remendar el techo roto de la casa con lo que encontró, arreglar las cercas para evitar que los animales salvajes del desierto invadieran lo poco que planeaba plantar, siempre con su hija a su lado, barriendo o recogiendo piedras. El paisaje era impresionante en su desolación. Las montañas secas de Durango se erigían en el horizonte como guardianes silenciosos, y los campos de maguey parecían rezar una súplica silenciosa por la lluvia que no llegaba. La vida en el rancho era dura, pero era suya, y esa sensación de tener un pedazo de tierra propio, lejos de las humillaciones de la ciudad, era un consuelo que valía más que el oro. Una mañana, mientras intentaba encender el motor del viejo molino de viento que estaba roto, Elena encontró un trozo de hierro retorcido, cubierto por una capa espesa de suciedad y óxido. Era un pedazo de mineral que brillaba extrañamente bajo el sol de Durango.
un brillo casi enfermizo que le trajo un amargo recuerdo de su marido y de su obsesión por las minas. Lo tiró lejos, sintiendo un escalofrío de repulsa, pero Marisol, que estaba cerca, lo recogió con fascinación infantil, diciendo que el olor del mineral, un fuerte olor a azufre y tierra mojada, parecía el olor de una cueva escondida, un olor que había leído en las antiguas leyendas. La viuda regañó a su hija, ordenándole que tirara esa cosa maldita fuera, sin saber que ese pequeño trozo de metal era la primera señal de que la guardiana del rancho había percibido su presencia y que el destino, o la providencia divina, estaba a punto de revelarles un secreto capaz de salvarlas o condenarlas del todo. El clima árido del norte de México era casi un personaje en la historia de Elena, con sus noches heladas y días de calor abrasador, probando constantemente la resistencia física y la fe de la viuda. Sentía la sequedad en sus labios y en su alma, una representación física de su situación, agotada, sedienta de paz y provisión. Sin embargo, la belleza salvaje del paisaje de Durango, con los enormes cactus biznagas y las flores moradas que se empeñaban en nacer en la aridez, le daban un sutil recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más inhospitalarios. Elena, con la sabiduría práctica de quien nació en el campo, sabía que era necesario respetar la tierra y el clima, y que la fuerza de las mujeres mexicanas venía de esa resiliencia, de esa capacidad de encontrar belleza y esperanza en el dolor. A pesar del agotamiento, la viuda no permitía que el desánimo se apoderara de su pequeña casa, manteniendo una rutina de oración y trabajo, haciendo del poco que tenían un hogar digno para Marisol. Se dedicaba a hacer el mejor atole y los mejores tamales con lo que le quedaba de sus suministros, intentando recrear la atmósfera de familia que el marido había robado con su codicia. La hija, por su parte, intentaba mantener el espíritu ligero, cantando canciones viejas sobre el desierto y las curanderas mientras arreglaba lo que podía, pero Elena percibía la preocupación velada en los ojos oscuros de Marisol. La niña no temía al rancho como los adultos del pueblo, pero temía la tristeza de su madre y la constante falta de dinero. El olor que Marisol describió, ese fuerte y metálico aroma que parecía subir del suelo, comenzó a hacerse más presente, concentrándose en el viejo cobertizo de herramientas anexo a la casa principal. Era un olor que mezclaba podredumbre y algo extrañamente dulce, casi como la flor de cempasúchil mezclada con azufre, perturbando el sueño de Elena y encendiendo una chispa de curiosidad práctica en su mente. La viuda, siempre pragmática, pensó que podría ser un animal muerto escondido bajo el suelo de tierra apisonada y decidió que al día siguiente, tan pronto como saliera el sol, investigaría el lugar para evitar que el olor enfermase a Marisol. Poco sabía ella que ese olor era el hálito de la riqueza prohibida, el olor de metal puro subiendo a través de la tierra, una tentación que estaba al acecho, lista para probar su fibra moral. La decisión de Elena de limpiar el viejo cobertizo, impulsada por el olor insoportable, selló el destino de ambas. A primera hora de la mañana, incluso antes de que el sol de Durango mostrara toda su furia, la viuda tomó una pala vieja y un lámpara de queroseno, llamando a Marisol para que la ayudara a remover los restos de paja podrida, telas de araña y basura acumulada de décadas. El suelo, de tierra apisonada y seca, estaba agrietado en varios lugares y el fuerte olor se intensificaba a medida que cavaban, haciendo que Marisol se tapara la nariz con el rebozo. Elena notó, en el centro del cobertizo, donde el olor era más fuerte y el frío en el aire era más intenso, un área que parecía haber sido remendada con piedras sueltas y un cemento improvisado, un fallo en la uniformidad del suelo que despertó su sospecha. Se arrodilló y,
Usando sus manos callosas, comenzó a remover las piedras y la tierra suelta con más cuidado. Marisol, que observaba a su madre con los ojos atentos y curiosos, sintió el primer escalofrío real, uno que no provenía del frío de la mañana, sino de una sensación de que algo muy antiguo y poderoso estaba a punto de ser perturbado. La niña intentó disuadir a su madre, diciendo que el olor podría ser solo un ratón muerto y que deberían dejar el lugar quieto. Pero la terquedad de Elena, alimentada por la necesidad de sanar un problema práctico en su nuevo hogar, era mayor que cualquier leyenda o superstición. La viuda empujó las piedras más resistentes y con un sonido seco y el crujido de metal enmohecido que resonó en el silencio del rancho, reveló lo que estaba escondido. Una escotilla de hierro pesada, casi tragada por la tierra, de alrededor de 1 cuadrado de tamaño, que parecía haber sido sellada hace mucho tiempo. El corazón de Elena dio un salto triple en su pecho, una mezcla de miedo ancestral y curiosidad práctica. Esa escotilla no parecía pertenecer a un cobertizo de herramientas, sino a una entrada secreta, y el peso de su tapa sugería que no estaba hecha para ser abierta fácilmente, sino para ocultar algo muy importante o muy peligroso. La viuda pensó inmediatamente en la leyenda del antiguo latifundista que había desaparecido y en la riqueza que podría haber escondido antes de ser tragado por la tierra, pero rápidamente apartó el pensamiento, enfocándose en la urgencia de entender el origen del mal olor. Marisol, por otro lado, se acercó con fascinación y fue ella quien notó el detalle más crucial. En el centro de la tapa de hierro, grabado en el óxido grueso, había un símbolo antiguo y casi borrado, una espiral con una flecha dirigida hacia abajo. Marisol reconoció el símbolo de los cuentos de hadas y leyendas que coleccionaba en su memoria. Era el símbolo del tesoro prohibido, asociado al latifundista egoísta que, según la leyenda local, había sellado su riqueza con un ritual macabro para que nadie la usara. La niña murmuró con la voz baja y temblorosa: «Madre, esto no es bueno. Esta es la señal del tesoro que tiene alma». Elena sintió el peso de la superstición de su hija, pero el fuerte olor que subía por los bordes de la escotilla y el frío inexplicable le impedían simplemente ignorar el descubrimiento. Era la primera vez que la leyenda se materializaba en algo palpable, y la viuda se vio forzada a confrontar la posibilidad de que el rancho La Llorona no era solo una tierra vieja, sino un lugar con un secreto vivo y peligroso. A pesar del miedo que se instalaba en su pecho como hielo seco, la mente de Elena trabajó con la rapidez de una mujer desesperada. Se acordó de la deuda en la cooperativa, de la cuenta de luz pendiente y, principalmente, de la promesa que se había hecho a sí misma de darle una vida digna a Marisol. Si había un tesoro allí, un pequeño puñado que fuera, representaría la salvación. Era la tentación presentándose de forma sutil, disfrazada de necesidad. Tomó la pala y, con la fuerza que solo la determinación materna puede dar, intentó levantar la tapa. El hierro gimió, pero no se movió. El peso era inmenso. La viuda sabía que necesitaba ayuda, pero no osaba hablar sobre el tesoro con el pueblo hostil. La robarían o la juzgarían, o peor, la harían sentirse culpable por ceder a la misma codicia que mató a su marido. El dilema era pesado: confiar en Dios y continuar trabajando la tierra árida, esperando un milagro de provisión, o arriesgar el alma abriendo la escotilla para la salvación material. En ese momento, el miedo a perder a Marisol por el hambre venció el miedo a desafiar la leyenda. Decidió que tomaría solo lo suficiente para pagar las deudas y garantizar las semillas, y luego sellaría el agujero para siempre.
Elena empujó a Marisol fuera del cobertizo, ordenándole que fuera a preparar el atole en la cocina, queriendo protegerla de la atracción de la escotilla. Pero la semilla de la curiosidad había sido plantada en el corazón de la niña, y la presencia de la guardiana, aún invisible, comenzó a crear una fina grieta en la confianza entre madre e hija. La viuda se quedó sola en el cobertizo, mirando el metal enmohecido, sintiendo el fuerte olor a azufre y la atracción hipnótica del secreto. Sabía que necesitaba un plan, y principalmente un aliado que no la juzgara, alguien que entendiera las leyes de la tierra y los susurros del pasado, alguien fuera del ciclo del chisme. Se acordó de don Ramón, el anciano ciego del pueblo, conocido por todos como el curandero, un hombre que vivía de limosnas y de la sabiduría que acumulaba sobre la historia de la región. Decían que él veía las almas con los ojos cerrados y que entendía los secretos de la tierra mejor que cualquier hacendado. Elena, que siempre había desconfiado de curanderos y rezanderas, vio en él la única esperanza de obtener información sobre el símbolo y lo que la escotilla realmente guardaba, sin tener que exponer su vulnerabilidad al poblado. Era un acto de desesperación. Una mujer de fe pidiendo ayuda a un hombre de sabiduría ancestral, pero estaba dispuesta a romper sus propias reglas para salvar a su hija. La viuda cubrió la escotilla con un montón de paja y la pala, disimulándola lo mejor que pudo, y miró el desierto, sintiendo la urgencia en el latido de su propio corazón. El evento incitante había ocurrido. Ya no estaba solo luchando contra la sequía, sino contra un secreto que estaba justo debajo de sus pies, y su actitud ahora definiría la nueva ruta de su vida. La fe sería probada por el oro, y la madre guerrera tendría que decidir si la codicia de su marido se repetiría en su propio destino o si lograría romper el ciclo de la maldición. En esa misma tarde, Elena tomó su imagen de Guadalupe y un pequeño saco de maíz y partió a pie hacia nombre de Dios, bajo el sol pesado que parecía derretir la poca carne que le quedaba en los huesos. Había dejado a Marisol encargada de barrer el patio, con la instrucción estricta de no ir al cobertizo bajo ninguna circunstancia, una orden que la niña aceptó con la punta de los labios, pero con los ojos llenos de curiosidad. La viuda sentía el peso de la desconfianza entre ellas, una fisura sutil causada por el secreto que ahora compartía el suelo de su casa, y ella rezaba, paso a paso, para que la sabiduría de don Ramón fuera capaz de calmar su alma y darle un camino seguro. La entrada del pueblo estaba marcada por una antigua capilla de piedra, y allí, bajo la sombra de un mezquite milenario, se sentaba el anciano ciego. Don Ramón era un hombre de apariencia frágil, pero con una fuerza silenciosa que emanaba de su cuerpo delgado, y sus ojos, cubiertos por una niebla blanca, parecían ver la verdad más allá de la carne. Elena se acercó con humildad, ofreciendo el maíz y besando la mano arrugada del curandero, explicando su situación con cautela. Habló sobre el rancho, sobre la sequía y el mal olor que la atormentaba, pero omitió la escotilla, hablando solo del símbolo que Marisol había encontrado. El anciano permaneció en silencio por un largo momento, oliendo el aire alrededor de Elena con la extraña sensibilidad de los ciegos, y luego murmuró: «El olor a azufre y tierra mojada no es de descomposición, mija. Es el olor del oro que duerme, pero que respira. Usted está oliendo la codicia». Ramón entonces comenzó a contar la historia en voz baja, como si estuviera recitando una plegaria antigua. Dijo que el rancho era la antigua propiedad de un latifundista colonial, un hombre cruel que explotaba a los campesinos y que, al descubrir un yacimiento secreto de oro en el subsuelo, intentó sellarlo con un ritual profano para que la riqueza fuera solo de él, incluso después de la muerte. El símbolo que Elena había descrito era un antiguo sello náhuatl mezclado con la simbología cristiana,
una afrenta a la tierra y a Dios, hecha para aprisionar no solo el tesoro, sino el alma de quien lo tocara. Reveló que el fantasma que lloraba en el rancho no era la Llorona, sino la Guardiana, una fuerza elemental de la tierra que se levantó para proteger el tesoro de ser usado para la maldad humana, y que ella alejaba a cualquiera que se acercara, no con violencia, sino con el veneno de la tentación y del miedo. El anciano advirtió a Elena: la guardiana no quiere su dinero, quiere su alma, se alimenta de la codicia y el miedo, y si usted baja al agujero, usará lo que más ama para quebrar su voluntad. Elena sintió un escalofrío en la espalda, recordando la curiosidad de Marisol y la forma en que el fuerte olor parecía atraer a la niña. Finalmente, le confesó a Ramón la existencia de la escotilla y él la miró con la tristeza de los profetas. Ella ya sabe que usted está allí, y ya encontró el camino más fácil para llegar a usted, el amor de su hija. Explicó que la guardiana usaría la voz de su marido muerto, una forma de codicia y pérdida, para seducir a Marisol, convenciéndola de que el padre la estaba llamando hacia el tesoro que había prometido a la familia. De vuelta en el rancho, Elena intentó actuar con normalidad, pero la semilla del miedo plantada por don Ramón había germinado en su corazón. En esa noche, mientras intentaba preparar un chocolate caliente para Marisol, escuchó un sonido débil proveniente del pozo, un murmullo que parecía llamar el nombre de la hija. Marisol, sentada a la mesa, levantó la cabeza bruscamente, con los ojos muy abiertos, y le preguntó a su madre si ella también había oído la voz de su padre. Elena, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas, negó vehementemente, diciendo que era solo el viento, pero el miedo la hizo agarrar el rosario que llevaba en el cuello. Era la primera manifestación directa de la guardiana, y estaba usando el dolor de Marisol, la ausencia de su padre, para crear un puente entre el subsuelo y la inocencia de la niña. Al día siguiente, los signos se volvieron más evidentes y perturbadores. Al regresar del cobertizo, donde Elena había inspeccionado la escotilla nuevamente, encontrándola exactamente como la había dejado, Marisol se quejó de que sus pocos enseres habían cambiado de lugar en la sala, principalmente la pequeña caja de madera donde guardaba una foto del padre. La viuda intentó racionalizar, pensando que la hija podría haberse equivocado, pero en el fondo sabía que no era así. La guardiana se estaba moviendo, jugando con la mente de las dos mujeres, y el miedo se estaba convirtiendo en un huésped constante en el rancho La Llorona. Elena se vio dividida entre la necesidad de sellar el secreto inmediatamente y el pavor de abrir la escotilla sin un plan, sin saber qué exactamente la esperaba allí abajo. La presencia de la entidad no era violenta, sino sutil e insidiosa, enfocada en desestabilizar la fe y la cordura de Elena, usando la culpa que cargaba por la muerte del marido. Marisol comenzó a hablar con su madre sobre los sueños que había tenido, sueños donde el padre la llamaba desde una oscuridad brillante, diciendo que la riqueza estaba allí, esperando por ellas, y que la madre era terca y miedosa, repitiendo exactamente las palabras que la guardiana quería que Elena escuchara. La división entre ellas crecía, pues Elena intentaba prohibir a la hija siquiera pensar en el cobertizo, y la curiosidad de Marisol, manipulada por la guardiana, solo aumentaba, viendo la actitud de la madre como una barrera entre ella y la memoria del padre. La sensación de que la tierra estaba viva y conspirando contra ellas era abrumadora, y la viuda sentía el peso de ser invisible para el mundo, pero extrañamente visible para la entidad maligna. La guardiana usaba el arma más poderosa contra una mujer latina de fe, la desconfianza respecto a su propia bondad y la amenaza a la integridad de su familia. Elena lloró en silencio, sintiendo el aislamiento de ese rancho y la falta de cualquier mano amiga. Se arrodilló y rezó,
pidiéndole a Guadalupe que la hiciera fuerte para proteger a su hija de la tentación del oro, pues sabía que la verdadera riqueza que le quedaba era el alma pura de Marisol. ¿Y usted, madrecita, qué haría en el lugar de Elena? ¿Confiaría en la advertencia del anciano o cedería a la tentación del oro para proteger a su hija del hambre? Deje su opinión en los comentarios y vamos juntas a descubrir cómo se desenvuelve esta historia. A cada día que pasaba, el clima en el rancho La Llorona se volvía más pesado, una tensión asfixiante que flotaba en el aire como el olor a azufre. Elena sentía la presión de la guardiana, una fuerza fría e insistente que parecía probar los límites de su cordura. Intentó ignorar los murmullos provenientes del pozo, pero se volvieron más frecuentes. Y lo peor, la voz que llamaba a Marisol estaba cada vez más clara, asumiendo inconfundiblemente el tono grave y cariñoso del padre muerto de la niña. Marisol, que sentía el dolor de la ausencia de forma aguda, comenzó a alejarse de la madre, pasando horas cerca del cobertizo, hablando en voz baja con la escotilla, convencida de que el padre estaba atrapado allí, esperando que ella lo liberara y encontrara el tesoro prometido. Elena intentó usar la razón y la fe para combatir la atracción de la hija. Pasó la noche en vela, rezando el rosario y mojando las paredes del cobertizo con agua bendita que había traído de Zacatecas, pero el esfuerzo parecía inútil. El olor a metal y azufre solo aumentaba y el agua bendita parecía evaporarse en el aire antes de tocar el suelo. La viuda sentía el peso del juicio de don Ramón sobre sí, la idea de que su propia codicia silenciosa en el pasado estaba siendo usada contra ella, pero la visión de Marisol enferma, pálida y con fiebre persistente, hizo que su corazón de madre hablara más fuerte. La guardiana había iniciado su ataque más cruel, usando la salud de la niña para forzar a Elena a abrir la escotilla y bajar al subsuelo en busca de la riqueza que, supuestamente, pagaría a un médico y medicinas. La presión de la comunidad también se intensificó. Los vecinos de Nombre de Dios, que notaron la ausencia de Elena en el pueblo y los murmullos que se esparcían sobre la enfermedad de la hija, comenzaron a acercarse al rancho bajo el pretexto de ofrecer ayuda, pero con la intención real de observar lo que estaba sucediendo. Eran miradas llenas de celos por la gran propiedad que Elena poseía y miedo de que la maldición se propagara por el pueblo. Elena supo que necesitaba actuar rápido antes de que el chismorreo y la superstición se transformaran en una amenaza real de invasión y robo, y antes de que la guardiana tomara completamente la mente de Marisol. La viuda intentó, con todas sus fuerzas, convencer a la hija de que la voz era una trampa, una ilusión maligna creada para seducirlas. Habló de la maldición, de la codicia que había matado al padre y del peligro de tocar riquezas que no eran dadas por Dios, sino robadas de la tierra. Pero Marisol, en su fiebre, balbuceaba que el padre estaba llorando, pidiendo ayuda, y que la madre estaba siendo egoísta y miedosa, repitiendo exactamente las palabras que la guardiana quería que Elena oyera. La viuda se sentía aplastada entre el dolor de la pérdida de la hija y la urgencia de tomar una decisión, y el dilema moral era excruciante: usar el oro para salvar la vida de Marisol o sellar el tesoro para salvar el alma de la niña, enfrentando las consecuencias de la pobreza extrema. En una noche de luna llena, la guardiana osó ir más allá de los murmullos en el pozo. Invadió la casa. Elena estaba sentada al lado de la cama de Marisol, rezando en voz baja el Padre Nuestro, cuando las lámparas de queroseno comenzaron a parpadear violentamente y el aire se puso gélido y denso, con el olor asfixiante a azufre invadiendo la habitación. Un gemido alto y gutural, que parecía venir de las propias paredes de adobe, resonó en la casa, haciendo que Elena se encogiera de miedo. Y entonces lo oyó.
La voz de su marido fuerte y clara viniendo del cobertizo, llamando a Marisol. «Hija, ven, tu padre te necesita, el tesoro es tuyo, ven». Marisol se levantó de la cama como una sonámbula, los ojos abiertos y fijos, siguiendo la voz que la atraía hacia el cobertizo. Elena, sintiendo que el terror le helaba el alma, agarró a la hija con la fuerza de la desesperación, luchando contra el poder invisible que la jalaba. Gritó una oración de exorcismo usando las palabras simples de la fe popular latina. «Sal, alma en pena. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, deja a mi hija en paz. Mi casa no es tuya, mi alma no es tuya». La lucha fue breve, pero intensa, y cuando la viuda logró traer a Marisol de vuelta a la cama, el silencio regresó, pero el aire permanecía cargado y el olor metálico era nauseabundo. Elena supo en ese momento que ya no había tiempo para rezanderas o curanderos. La guardiana había declarado la guerra y el campo de batalla era el alma de su hija. Ya no podía esperar la providencia divina, necesitaba ser la propia providencia. La viuda entendió que la entidad no la mataría, sino que la dejaría viva para ver a Marisol sucumbir a la tentación del oro y a la añoranza del padre, repitiendo el ciclo de codicia que había destruido a su familia. No bajaría al subsuelo en busca de riqueza, sino para confrontar a la guardiana y sellar el secreto para siempre, incluso si eso significaba la pobreza eterna. Era la única manera de probar que la bondad de su familia valía más que el metal. El desafío final había sido lanzado. Elena tomó el lámpara, la pala y el rosario, y miró la imagen de Guadalupe pidiendo perdón por bajar al lugar de la perdición, pero pidiendo fuerza para hacer lo que era correcto. No era una heroína, sino una madre desesperada, y su coraje venía de un lugar mucho más profundo que la ambición. Corrió hacia el pozo seco en el patio, pues sabía que el enfrentamiento final debería ocurrir en el lugar de donde venían los murmullos de lamento, el lugar donde la guardiana se manifestaba con más fuerza. Era la decisión de una mujer que cambiaba la riqueza por la paz. Elena corrió hacia el cobertizo, el lámpara temblando en sus manos, y levantó la pesada escotilla de hierro con una fuerza que no sabía que poseía. El metal crujiendo como un grito de dolor en el silencio de la noche. El olor que subió de la abertura era insoportable, una mezcla de tierra, azufre y algo que parecía oler a metal derretido, y la viuda sintió el aire gélido y denso envolver su cuerpo como un abrazo de muerte. No pensó, solo actuó. Bajando por la estrecha abertura, resbalando en la tierra húmeda del subsuelo, con la pala y el rosario en mano, como sus únicas armas contra el poder oculto. El sonido de sus pasos resonaba en la galería subterránea, un sonido que parecía ser multiplicado por cientos de voces, y la oscuridad era tan profunda que el lámpara parecía tragado por ella. La galería era estrecha y húmeda, con paredes de piedra bruta que parecían sudar, y el aire era pesado, casi irrespirable. Al final de la galería, el lámpara de queroseno de Elena reveló una pequeña cámara, donde el olor a azufre y el brillo tenue del metal se intensificaban. Allí, en el centro, había un cúmulo de rocas y minerales que brillaban con el color de oro bruto. Un tesoro que haría a la viuda rica para el resto de la vida, capaz de pagar las deudas y garantizar el futuro de Marisol y de sus nietos. Pero Elena no miró el oro. Sus ojos estaban fijos en la figura que se formaba en la esquina de la cámara, una sombra densa, con la forma de una mujer alta y espectral, cuyos ojos no brillaban con lágrimas, sino con el brillo frío y cruel del metal. Era la guardiana. La guardiana no gritó ni lloró. Su voz era un susurro grave y seductor que parecía venir de todos los rincones de la galería al mismo tiempo, resonando en la mente de Elena. «Viniste, viuda, viniste a buscar lo que tu marido robó. Tómalo, es tuyo, es el precio del perdón, el precio de la vida de tu hija».
La sombra extendió una mano fantasmagórica hacia el oro, y Elena sintió una atracción casi irresistible, una codicia que se encendió en su corazón, recordándole su propia culpa y la miseria que la esperaba si no tomaba el tesoro. Era la tentación más fuerte, disfrazada de amor y necesidad materna. El enfrentamiento no sería físico, sino moral. La guardiana usó la voz de su marido nuevamente diciendo: «Elena, por favor, toma el oro, yo lo intenté por ti, salva a Marisol, no seas ingenua, usa la cabeza». La viuda sintió las lágrimas correr por su rostro y por un momento se tambaleó. El deseo de salvar a la hija de la enfermedad empujándola hacia la riqueza. Pero se acordó de la inocencia de Marisol, de la pureza que la guardiana quería robar, y de la advertencia de don Ramón. La guardiana se alimentaba de la codicia. Elena apretó el rosario y en lugar de atacar, gritó su confesión. La verdad que había reprimido durante años, su redención. «No me lo llevaré». La voz de Elena resonó, firme y llena de dolor. «No soy como él. Yo vine a sellar lo que la codicia de mi marido y del latifundista intentó robar. No queremos el oro, solo queremos la paz de la tierra». La viuda tiró la pala a un lado y, arrodillándose en el suelo húmedo, tomó un puñado de tierra oscura, no de oro, y lo arrojó sobre el símbolo náhuatl grabado en el suelo, el centro de poder de la guardiana. Hizo una oración no por riqueza, sino por perdón, pidiendo que la tierra aceptara su trabajo honesto y su devoción a la hija como pago por la deuda de codicia. Ofreció su cuerpo y su vida al trabajo en el rancho, no para explotar, sino para cuidar de ese suelo árido. La guardiana soltó un chillido agudo y espectral, y la sombra se disolvió en el aire, como humo al viento. El brillo del oro se apagó, y el frío intenso dio lugar a un calor suave y reconfortante. El enfrentamiento había terminado. Elena subió de vuelta al cobertizo, exhausta y cubierta de tierra, pero con la paz de quien había tomado la elección moralmente correcta. Cuando Elena subió del subsuelo, la mañana ya había llegado, y la luz del sol de Durango entraba por las rendijas del cobertizo, un brillo cálido y prometedor. La viuda cerró la escotilla de hierro con la pala, sellándola con la tierra que había traído del fondo, haciendo un pequeño montículo sobre el lugar, como una tumba para la codicia. Corrió hacia la casa y encontró a Marisol durmiendo profundamente. La fiebre había cedido, y el rostro de la niña, antes pálido, había recuperado el color de la salud. La guardiana había sido expulsada, y la paz, la verdadera, había regresado al rancho La Llorona. Elena y Marisol no se hicieron ricas en oro o plata. La riqueza estaba sellada en el subsuelo, protegida y en silencio. Pero la verdadera transformación ocurrió en la tierra. En ese mismo día, la viuda fue al campo para intentar plantar las pocas semillas que le quedaban, cerca del pozo seco. Al cavar, la tierra, antes dura como una roca, estaba blanda y húmeda, y en lugar de polvo, un pequeño e inesperado ojo de agua comenzó a brotar en el lugar exacto donde antes estaba el símbolo de la maldición. Era un manantial de agua limpia y fresca, el bien más precioso que se podía tener en medio de esa sequía de décadas. La guardiana había cedido su tesoro más valioso, el agua de la vida. El rancho, antes temido y maldito, se convirtió en el único punto verde en toda la región, de nombre de Dios. Elena y Marisol ya no necesitaban oro. Con el agua tenían la fertilidad, y con el trabajo honesto, la provisión. La viuda, con la ayuda de los vecinos que, impresionados por el milagro, finalmente la aceptaron, comenzó a plantar maíz y frijol, y la tierra respondía con una abundancia que parecía mágica. La bondad y la devoción habían vencido a la codicia, y la viuda había transformado la maldición de la tierra en una bendición de paz y esperanza. Marisol se curó completamente y se convirtió en la compañera inseparable de su madre en el trabajo del campo,
aprendiendo que el valor de una vida no se mide por la cantidad de pesos que se tienen, sino por la dignidad con la que se vive. El rancho fue renombrado de Rancho La Llorona a Rancho La Esperanza, el Rancho de la Esperanza, un testimonio vivo de que la fe y la bondad son las únicas monedas que Dios acepta. Don Ramón, al saber la historia, sonrió con sus ojos ciegos, confirmándole a Elena que la guardiana había sido liberada de su maldad y que la tierra ahora era protegida por el trabajo honesto y el amor de una madre. La guardiana no era maldad pura, sino la protectora de la tierra contra la codicia, y al probar que su intención era la devoción y no la explotación, Elena había cumplido la misión. La justicia divina había sido hecha, la riqueza material fue sellada para siempre, y la riqueza de la vida, el agua y la familia fue bendecida. La historia de Elena y Marisol se esparció por nombre de Dios y por todo Durango, un recordatorio de que incluso en la soledad y en la miseria, la fuerza de la fe y la pureza de una madre son capaces de mover montañas y de hacer brotar agua en el desierto. La viuda nunca más sintió el peso de la culpa, y la memoria del marido, aunque triste, fue purificada por su elección de rechazar la codicia. El misterio del oro, sin embargo, permaneció bajo el suelo, un secreto silencioso entre Elena, Marisol y la tierra, un examen de carácter para cualquiera que viniera después de ellas. Si esta historia tocó su corazón y le dio esperanza, mija, compártala con alguien que necesite oír que la bondad vale la pena. Y suscríbase para continuar este viaje conmigo. Pues recuerde siempre, el verdadero tesoro no es el oro que está escondido, sino lo que usted siembra con amor y trabajo. ¿Usted ya ha visto a Dios recompensar la bondad de forma tan clara en su vida?